Ayer mismo, hace menos de 24 horas, Alejandro Moreno, el líder del PRI sin fuero, el hombre con expedientes de corrupción abiertos, el que golpeó a un trabajador en el Senado mientras sonaba el himno, acaba de pedirle formalmente al gobierno de Estados Unidos que declare a Morena organización terrorista. No lo dijo en México, lo dijo desde afuera, usando a Washington como arma, usando las instituciones de otro país para atacar al gobierno que su propio pueblo eligió con más del 60% de los votos. Y Claudia Sheinbaum, que lleva semanas respondiendo cada uno de estos ataques con una calma que descoloca, tiene una respuesta que este video les va a contar completa. Soy Jazmín. Bienvenidos a El Noticiero de Jazmín. Hoy les voy a contar la historia completa de cómo Alito Moreno construyó una operación política desde Estados Unidos para atacar a Sheinbaum, usando el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua, las acusaciones del Departamento de Justicia contra funcionarios de Morena y ahora esta petición de declarar terrorista al partido en el gobierno. ¿Y por qué todo eso dice mucho más sobre la desesperación de Alito que sobre cualquier realidad política de México? Quédense porque cada detalle importa. Miren, esto no es cualquier cosa. Para entender lo que está pasando esta semana con Alito Moreno, hay que entender el contexto completo en el que sus movimientos ocurren. Porque Alito no está improvisando. Hay una secuencia en todo lo que ha hecho en las últimas semanas, una escalada deliberada que sigue una lógica muy clara cuando la ves desde afuera. Todo empezó el 19 de abril de 2026 en la Sierra de Chihuahua, durante un operativo para desmantelar un megalaboratorio. 2 ciudadanos estadounidenses perdieron la vida en un accidente de carretera. 2 personas que, según confirmó The Washington Post, eran agentes de la CIA adscritos a la Dirección de Operaciones con sede en Monterrey, operando en México con uniformes de la Policía de Chihuahua, sin autorización del gobierno federal. Ese escándalo que sacudió la relación bilateral y que Sheinbaum manejó con una nota diplomática formal pidiendo explicaciones a Washington, fue la chispa que Alito Moreno estaba esperando, porque para él el escándalo de la CIA no era una crisis que resolver, era una oportunidad política que aprovechar. ¿Cómo la aprovechó? De la misma manera que siempre, desde afuera, con Fox News como tribuna, con Washington como caja de resonancia, con el lenguaje más extremo posible para que el escándalo llegue lo más lejos posible. En sus redes sociales, después del operativo de Chihuahua, Alito dijo que la incomodidad de Morena ante el tema derivaba en que el problema está en los intereses que se sienten amenazados, que al tocar estructuras delictivas también se afectan intereses que crecieron bajo la permisividad y que encontraron protección en sus alianzas con los que operan fuera de la ley. Exigió que el gobierno explicara sus reacciones. Acusó a Morena de usar la soberanía como pretexto para ocultar información y el gobierno de Chihuahua, que fue el que invitó a los agentes de la CIA sin informar al gobierno federal. Silencio de Alito sobre eso. Cero mención a la gobernadora Maru Campos, priista, que fue la que violó los protocolos de seguridad nacional al solicitar esa colaboración al margen de los canales federales. El mismo Alito que exige transparencia al gobierno federal no tiene nada que decir sobre la violación constitucional de su propia gobernadora. Pero eso no es todo, porque resulta que lo de Chihuahua fue solo el primer acto. El segundo llegó el 30 de abril cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones formales contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia y militante de Morena, junto con otros 9 funcionarios y exfuncionarios. Una narconómina que Washington filtró con timing perfecto justo en medio de las negociaciones del TEMEC, justo cuando la tensión bilateral estaba en su punto más alto. Y Alito reaccionó con la velocidad de quien llevaba tiempo esperando exactamente esto. Exigió al INE que le retirara el registro a Morena como partido político. Dijo que Morena no es un partido, es un cártel, que no merecen participar en las elecciones, que el tiempo le dio la razón. Todo desde el Senado de la República. Todo con la arrogancia de quien cree que las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos son el veredicto final de la justicia. Y aquí es donde se pone verdaderamente explosivo, porque ayer, hace menos de 24 horas, Alito Moreno dio el paso más extremo de toda esta escalada. Anunció formalmente que está pidiendo al gobierno de Estados Unidos que Morena sea declarada organización terrorista. Envió solicitudes formales a distintas dependencias estadounidenses. Busca que el gobierno de Trump analice si existen elementos para considerar a Morena como una organización vinculada con grupos criminales.
Un político mexicano pidiendo a un gobierno extranjero que declare terrorista al partido que gobierna México, al partido que eligió más del 60% de los mexicanos, al partido de la presidenta de la República. ¿Ustedes entienden la dimensión de lo que eso significa? Porque Alito no está pidiendo a los tribunales mexicanos que investiguen a Morena, no está presentando denuncias ante la FGR con pruebas documentadas, no está usando las instituciones de su propio país para defender la democracia que dice defender. Está yendo a Washington a pedirle al gobierno de Trump que etiquete al partido gobernante de México como organización terrorista. La misma etiqueta que se usa para grupos como Al-Qaeda o el Estado Islámico para el partido que ganó las elecciones más limpias de la historia reciente de México. Si eso no es la definición exacta de lo que Sheinbaum llama vendepatrias, alguien que me explique qué es. Antes de continuar con cómo Sheinbaum está respondiendo a todo esto, necesito que entiendan algo que me parece fundamental. La secuencia que Alito está siguiendo no es nueva ni es original. Es exactamente la misma que intentó el PAN en los años en que perdió el poder. Es el manual del político que no puede ganar en casa y busca que una presión externa fuerce el cambio que las urnas no le dieron. Funcionó parcialmente en 2022 cuando el proceso de desafuero de Alito se congeló porque el PRI votó a favor de una reforma que Morena necesitaba. Funcionó durante años porque Washington usó sus propias presiones sobre México para fortalecer a sus interlocutores en la oposición. Pero ahora hay algo diferente, y es que Sheinbaum llegó al poder con una legitimidad tan aplastante, con una mayoría tan clara, con una posición internacional tan sólida, que esa táctica de presión externa ya no tiene el mismo efecto que tuvo en otros momentos, porque Sheinbaum tiene acuerdo bilateral con Washington, firmado con resultados, con equipos que se reúnen mensualmente, con datos que demuestran reducción de fentanilo, desmantelamiento de laboratorio, detenidos. Mientras Alito va a pedirle a Trump que declare terrorista al partido gobernante de México, Sheinbaum tiene conversaciones directas con Trump, donde él mismo la llama una persona muy buena, con una voz hermosa. Esa asimetría es demoledora y Alito lo sabe. ¿Y Sheinbaum cómo respondió a todo esto? Con la precisión que la caracteriza. Cuando llegaron las acusaciones del Departamento de Justicia contra los 10 funcionarios de Morena, no entró en pánico, no convocó una conferencia de emergencia. Esperó, analizó y respondió con argumentos que ningún abogado de Alito puede rebatir. Dijo que si no se presentan pruebas claras, considerará la imputación del Departamento de Justicia como un asunto político, que lo único que se presentó fue una hoja de papel con nombres y cantidades, que eso no son pruebas, que México no va a cubrir a nadie que haya cometido delitos, pero que tampoco va a actuar sobre acusaciones sin fundamentos solo porque vengan de Washington. Y entonces hizo algo que Alito nunca hace. Pidió reciprocidad. Dijo que México ha solicitado a Estados Unidos la extradición de 6 personas, 4 relacionadas con Huachicol y 2 con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que Washington todavía no las ha enviado, que México ha enviado más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos y que también queremos que ellos cooperen. Esta frase es una joya diplomática porque coloca la cooperación en términos de igualdad, no de subordinación, no de México respondiendo a las demandas de Washington, sino de 2 países que cooperan cuando ambos cumplen sus compromisos y que cuando uno exige al otro, el otro tiene derecho a exigir lo mismo. ¿Puede Alito usar ese argumento? No, porque Alito nunca habla de reciprocidad, nunca exige a Washington que extradite personas buscadas por México. Nunca menciona el tráfico de armas que viene de Estados Unidos. Nunca habla del consumo de drogas en Estados Unidos como parte del problema. Solo exige que México se subordine, que ceda, que entregue, que obedezca. Y eso es exactamente lo que Sheinbaum se niega a hacer. Hay algo más que salió a la luz esta semana y que conecta todo este escándalo con la operación política que Alito está coordinando. El periodista Raimundo Riva Palacio reveló en su columna que agentes de la CIA se han infiltrado en estructuras estatales como la Fiscalía de Chihuahua y han reclutado a funcionarios como informantes que desde enero Washington habría enviado un ultimátum a Shabund. Si no actúa contra políticos de Morena vinculados con el crimen organizado, el Departamento de Justicia lo haría directamente. Ese ultimátum y las acusaciones de abril tienen una coherencia que no es casual. Washington está presionando a México desde adentro y desde afuera simultáneamente.
desde adentro con las acusaciones del DOJ, desde afuera con el escudo de las Américas y la narrativa de que los cárteles dirigen México. Y Alito Moreno, que tiene presencia en Fox News, que hace peticiones formales a dependencias estadounidenses, que exige que Morena sea declarada terrorista, es el amplificador doméstico de esa presión, el instrumento político de Washington dentro de México. Eso es lo que se está perfilando con cada movimiento de Alito en las últimas semanas. Y la pregunta que México tiene que hacerse es muy directa. Un político mexicano que pide a un gobierno extranjero que declare terrorista al partido gobernante de su propio país, ¿está defendiendo a México o está trabajando para que esa presión externa dé resultados que las urnas no le dieron? Sheinbaum tiene una respuesta para eso también. Dijo hace apenas 3 días en la conmemoración de la Batalla de Puebla, con toda la carga histórica de ese momento, que ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos, que a quienes reviven la conquista como salvación les dice que están destinados a la derrota, que a quienes creen que el pueblo es tonto están destinados a la derrota. Esas palabras no iban dirigidas solo a Díaz, a Yuzón y a Trump. Iban dirigidas a todos los que en México están apostando por la presión externa como herramienta política, a los que creen que Washington puede hacer lo que las urnas no hicieron, a los que prefieren que la solución a sus problemas venga de afuera en lugar de convencer a los mexicanos desde adentro. Y hay algo que Alito Moreno no entiende todavía o que entiende pero prefiere ignorar, que cada vez que va a Fox News a hablar de narcodictadura, cada vez que pide a dependencias estadounidenses que declaren terrorista al partido gobernante de México, cada vez que usa el lenguaje más extremo posible para que la narrativa llegue más lejos. Cada vez que hace eso, le está dando a Chava exactamente el contraste que necesita. Porque mientras Alito pide a Washington que declare terrorista a Morena, Sheinbaum está negociando el TEMEC con argumentos sólidos, reduciendo el fentanilo a la mitad, desmantelando laboratorios, enviando notas diplomáticas formales cuando hay violaciones a la soberanía, respondiendo con datos cuando hay acusaciones sin pruebas. Eso es gobernar, lo otro es ruido. Y los mexicanos que llevan más de un año viendo este contraste saben perfectamente distinguir entre las dos cosas. ¿Qué viene ahora? Las elecciones de 2027 están en el horizonte y lo que Alito está construyendo desde Washington, la narrativa de Morena como organización criminal, la petición de declaración terrorista, las acusaciones en Fox News, tiene un objetivo electoral muy claro: crear un ambiente de deslegitimación del gobierno tan grande que llegue al proceso electoral de 2027 con fuerza. Lo va a conseguir. La historia reciente de México sugiere que no, que los mexicanos que votaron por Morena no van a cambiar su voto porque Alito fue a Fox News, que las acusaciones sin pruebas no tienen el mismo peso que los resultados verificables y que un político que pide a gobiernos extranjeros que declaren terrorista al partido gobernante de su propio país tiene un problema de credibilidad que ninguna entrevista en televisión americana puede resolver. Pero este canal va a seguir aquí cubriendo cada movimiento de esta escalada porque esta historia no terminó. Tiene capítulos por delante que van a ser cada vez más explosivos conforme se acerquen las elecciones de 2027. Y ustedes merecen saberlo todo. Suscríbanse si creen que un México mejor es posible. El botón está ahí. Soy Jazmín. Esto está pasando y seguimos.